encontrar esa actividad que te va a hacer 100% feliz todo el tiempo, ese trabajo, esa pasión tuya que tú esperas encontrar, no existe en verdad. Y la cosa aquí, o el problema, es que todavía hay muchas personas que siguen creyendo que existe tal actividad hecha para ellos, en su mayoría jóvenes. Me di cuenta que una actividad así en verdad no existía. Tu trabajo o tu pasión no te va a satisfacer el 100% de las veces, pero me di cuenta que uno se puede acercar bastante. En mi anterior video, ¿por qué no deberías seguir tu pasión?, hablo de cómo tú puedes encontrar un trabajo que tenga el potencial de que se convierta en tu pasión. Bueno, no tu pasión, pero un trabajo que te brinde felicidad la mayoría del tiempo. Y también hablo de las cualidades principales que estos trabajos tienen, porque sin esas cualidades tampoco puedes convertirlo en tu pasión. Este video es una muy buena introducción para lo que voy a hablar en este video, así que te recomiendo que le eches un ojo. Básicamente hablo de que el gusto por tu trabajo va a crecer proporcionalmente a qué tan bueno y cuánta experiencia tengas en este mismo. Es decir, si es que tú ya llevas muchos años en un puesto y en consecuencia has ganado mucha experiencia y te has vuelto muy bueno en ese campo, la probabilidad de que te guste es mucho mayor que la de otras personas que no han estado o no tienen la suficiente experiencia o no tienen tanta experiencia como tú. Las personas que ya tienen mucha experiencia en su campo son más propensas a reportar que son más felices que las demás personas. Entonces yo decidí intentar esto, decidí volverme muy bueno en lo que hago. Empecé leyendo el libro So Good They Can't Ignore You por Cal Newport, que también escribió el libro Deep Work, un autor muy conocido, y este libro me dio una gran idea y fue una buena introducción para empezar a cambiar mi vida. La idea principal del libro, al igual que este video, es que no existe esta pasión perfecta para ti, pero sí existen trabajos en los que tú puedes trabajar y volverte muy bueno para que así te encanten. Entonces, ¿cómo comencé? El primer punto que decidí cambiar era la perspectiva en la cual yo miraba mi carrera, porque yo estaba convencido de que probablemente había escogido la carrera incorrecta en mi vida y que ya había perdido 1 o 2 años de mi vida tirados a la basura completamente. Por lo tal, me empecé a sentir un poco estresado, empecé a sentir un poco de ansiedad porque 2 años completamente perdidos eran mucho para mí en ese entonces. Yo pensaba que después de haber escogido la carrera equivocada para mí, mi vida estaba completamente acabada. No, pero en serio, yo empecé a preocuparme un poco por eso y esa de hecho fue la razón por la que empecé a leer el libro So Good They Can't Ignore You. Entonces, después de haber leído el libro, lo primero que hice fue tratar de aplicar lo que aprendí en el libro en mi carrera de la universidad. Entonces, lo que el libro me había dicho es que bueno, si es que tú tienes experiencia y mejoras considerablemente en algo, la posibilidad de que te guste incrementa. Entonces yo dije, bueno, voy a elegir una materia en la que, me guste, sea más o menos bueno y voy a decidir aprender mucho más de esa, volverme mejor. Entonces, yo elegí la materia Hochfrequenztechnik, que no significa nada más que la tecnología de altas frecuencias, por ejemplo, radares, radios, antenas, etcétera, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, el primer paso es que yo decidí postularme como tutor, porque así yo me forzaba aprender más del tema porque yo iba a enseñar esto a otros estudiantes que dependían de mí para aprender esta materia y pasar el año. Entonces, para lograr esto yo tenía que revisar la materia, aprenderla a fondo para poder enseñarla de una buena manera. Entonces, después de haber hecho esto, yo sentí que me gustaba mucho más porque yo era mejor en esa materia. Yo entendía a profundidad por qué funcionaban ciertos conceptos, cómo mejorar ciertas cosas y eso me dio felicidad. Dije, bueno, esto en verdad no es nada malo, me gustó mucho y por esa razón también yo decidí elegir una materia opcional que profundizaba en este tema. Ahorita estoy teniendo esta materia y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque además de tener toda la información teórica, también tenemos un workshop en el que nosotros tenemos que de verdad hacer un circuito. Entonces, ahora me estoy dando cuenta que la carrera que yo elegí no es que no era la indicada para mí, sino que yo no tenía la visión correcta.
en lo que viene a ser todo esto de la carrera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uno se puede volver bueno? Ahora te voy a contar unos de los tips que me ayudaron personalmente a acelerar todo este proceso de aprendizaje y todo el proceso de volverme mejor en lo que hago. El primer tip que me ayudó mucho a acelerar todo este proceso de aprendizaje era el no solo leer sobre cierto tema, sino también aplicarlo en la vida real. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo leía mucho, todo era muy teórico sobre esta materia. Por eso también decidí escoger esta otra materia opcional en la que teníamos este workshop, porque aquí yo tenía que usar todo lo que había aprendido teóricamente en la práctica. Yo tenía que construir un verdadero circuito que amplificaba señales. Y me di cuenta que al momento de que yo estaba haciendo cosas en verdad en la vida real, muchos problemas extras salían a flote y yo tenía que trabajar creativamente para solucionar todos esos problemas, lo cual me ayudó a acelerar todo este aprendizaje que estaba haciendo. Porque si es que yo me enfocaba simplemente en la teoría, estos problemas nunca hubieran surgido y nunca me hubiera visto forzado a tener que solucionarlos para pasar la materia. Es decir, en el momento en el que tú intentas en la vida real, surgen muchas más cosas que no habías esperado y que también te ayudan a aprender mucho más rápido. Es un feedback real que recibes del mundo real. Y todo esto es una experiencia única que no puedes obtener simplemente leyendo sobre algo. La segunda idea que me ayudó bastante es ponerme constantemente en una situación incómoda. Por ejemplo, yo quería hace 6 meses mejorar mis habilidades al hablar con un público grande. 20, 30 personas, porque yo notaba en este momento yo me sentía muy nervioso. Entonces decidí inscribirme en un workshop de la universidad que trataba sobre este tema, donde las personas iban, se inscribían y se daban feedback mutuamente. Entonces, lo que yo hice es ponerme en la situación incómoda de forzarme a hablar enfrente de un grupo grande, que era este workshop, porque ibas y tenías que hablar sobre cualquier tema enfrente de todas estas personas y después estas personas te iban a dar un feedback. Entonces, lo que yo hice fue ponerme en una situación incómoda, que era ir a este workshop, exponer sobre un tema enfrente de 30, 20 personas y lograr superar esta ansiedad o este temor que tenía de hablar enfrente de un grupo grande de personas. Entonces, yo fui, di mi exposición y todas estas personas me escucharon y estaban listas para darme feedback. Ahora, lo que yo no noté es que tenía muchas más fallas que no había ni siquiera notado antes, que impedían que mis presentaciones sean naturales frente de un grupo grande de personas. Pero al estar en este workshop, todas estas personas tenían una perspectiva única de mi presentación y por eso me pudieron dar feedbacks únicos, lo cual me ayudó tremendamente a mejorar esta habilidad que quería yo mejorar. Y la última idea, que creo que es la más importante, es que yo tuve que tener disciplina al hacer todo esto. Porque si yo hubiera empezado a aprender para esta materia de la universidad, 2 semanas y hubiera parado ahí, no hubiera servido de nada. Pero la cosa aquí que me ayudó bastante es tener disciplina y hacerlo constantemente, aprender cada semana un poco más y seguir, ser constante y tener disciplina. Gracias a esto yo logré ser tutor de esta materia y me ayudó también a volverme más bueno en esta materia. También con esto de hacer videos. Yo trato ahora de ser más constante al escribir scripts, al filmar, al editar, etcétera, porque yo sé si es que para ahora no voy a poder mejorar mis videos en el futuro y no voy a poder ver algo en lo que yo esté orgulloso. Entonces me di cuenta que el ser disciplinado juega una clave esencial en el volverte mejor en lo que haces. Y el volverte mejor en lo que haces incrementa las posibilidades de que eso te guste y en el que puedas convertirlo en tu pasión. Tu pasión. Por ejemplo, yo tengo que hacer una práctica ya en 2 semanas en las que tengo que programar con Python. Entonces yo al elegir esta práctica hace ya unos 3 meses dije, bueno, tengo que aprender Python porque no tengo idea de eso. Entonces decidí cada día aprender 1 hora de Python y el progreso que hice fue increíble. Yo me asombré a mí mismo porque cada día yo tenía la disciplina de aprender un poco más.
Ahora, si es que yo hubiera aprendido durante todo el día, pero en vez de hacerlo constantemente, solo lo hubiera hecho 3 días, no hubiera aprendido básicamente nada en comparación a lo que aprendí al ser constante. Porque si es que aprendes por 3 días y luego paras, ahí queda y ahí se acaba. Terminó, finito, chao chao. Pero si es que tú eres constante, el camino que tú puedes recorrer va a ser infinitamente mucho más grande. Al final del día yo creo que todo esto tiene la meta de hacerte más feliz, porque no pienso que sea muy saludable estresarte porque no encuentras esta actividad perfecta para ti. Yo creo que tú puedes trabajar con cualquier actividad y mientras más trabajes en ella y te vuelvas mejor, las posibilidades de que te guste van a incrementar. No creo que uno tiene que ponerse a pensar de que cuál es mi pasión, de que si no encuentro una pasión voy a ser triste por el resto de mi vida, porque esto te va a causar estrés innecesario. En mi opinión, lo que me ha ayudado a mí es usar esta ideología del artesano, envolverme mejor en lo que ya sé, porque de esta manera yo puedo crear un valor verdadero para la sociedad, para mí mismo, y eso al fin y al cabo es lo que a mí personalmente me hace feliz. Bueno, con eso dicho, nos vemos la siguiente semana.